Hígado graso. Una paciente llegó por este tema. Le pedí algunos exámenes de laboratorio y en la segunda consulta para evaluar sus exámenes, felizmente todo estaba bien. Pero para esta segunda ocasión había llegado con su esposo. Y ella me menciona, doctor, ¿sabe qué? Mi esposo también tiene hígado graso. Él dice, sí, pero mis exámenes están normales, mi perfil hepático está bien, no hay ningún problema. Entonces, yo me pongo a mirarlo y noto algo en el cuello, unas pequeñas carnosidades y zonas oscuras. Y es que el hígado graso no solamente afecta el hígado, sino puede haber otras manifestaciones o puede estar asociado a otros problemas. Por ejemplo, resistencia a la insulina, diabetes, prediabetes. Las personas con hígado graso no mueren de hígado graso, sino por problemas cardiovasculares. Entonces, le dije al paciente, hay que evaluarlo. Revisé la zona de los pliegues, la zona de las axilas, a ver si había algo que me llamaba la atención, además de lo que había encontrado, pues encontré en las zonas de las axilas zonas oscuras. Le dije, mire, lo que tenemos que hacer aquí es pedirle algunos otros exámenes para descartar diabetes, prediabetes o ver si hay algún riesgo de resistencia a la insulina. Le pedí los exámenes y ¿qué creen? El paciente tenía prediabetes. Y esto vale oro, porque aunque yo como gastroenterólogo no trato la prediabetes, puedo referir al paciente a un endocrinólogo y muchos de esos pacientes con prediabetes pueden curarse por completo y así evitamos que algunos de ellos lleguen a la diabetes. Entonces, cuando veamos un paciente con hígado graso, no solamente nos debemos enfocar en el hígado, sino hay que ver la otra parte del hígado graso, que son las enfermedades metabólicas. Descartemos diabetes, prediabetes, hipotiroidismo, pidámosles una prueba de perfil lipídico para ver el colesterol, triglicéridos y darle tratamiento más adecuado. Recuerden que también la evaluación nutricional es fundamental. Si tienes hígado graso, en el Centro de Enfermedades Gastroenterológicas y del Hígado podemos ayudarte. Agenda tu cita por mensaje por WhatsApp a este número.